Muy buenas noches y bienvenidos a otro y el primer episodio del año de BOTSS, donde tu opinión, por más boba que sea, vale muchísimo. El día de hoy tenemos un invitado especial, nos encontramos con Johnny Fuent. You can take the time to introduce yourself and then we can start talking and answering the questions. All right. Well, good afternoon, good morning, good evening, whenever you might be hearing this episode. My name is Johnny Fuent, and I am the host of Fuent Chat with Johnny Fuent. I go ahead and talk about everything nerd media. You can hear me on wherever you listen to podcasts, whether it be Spotify, Stitcher, Apple, Samsung. Trust me, I'm on everywhere. But yeah, no, I'm super happy to be part of this, be a guest on this podcast and live show, and I'm looking forward to talk about one of my favorite things, which is anime and their adaptations, whether they be good or whether they be terrible. Hell yeah. And well, thank you so much for being here. Very excited to have you on the show. Doing this, we've been doing this usually in Spanish, but it's very exciting to have you, and thank you for sharing your... What we do is that now I'm going to translate a little bit, just a short description. Bueno, su nombre es Johnny Fuent y tiene un programa que se llama, lo pongo acá mismo, ahí está, Fuent Chat with Johnny Fuent, donde habla de cosas de nerds, como todos nosotros, y está muy contento de estar acá, nosotros estamos muy contentos de tenerlo, y el día de hoy vamos a hablar, como bien adelantamos, principalmente de live actions, pero vamos a hablar de anime en general, que es uno de los temas que más conversamos en este programa, fuera de videojuegos, ¿no? This is mostly a video game show, but we dedicate the last 20 minutes of the show usually either to movies, to nerd movies, or to anime. But since you are our guest, we're gonna spend the first half hour or 40 minutes. And then if you want to stay for the video game discussion, in which, of course, Charlie is always wrong and I'm always right, you can stay as well. Bueno, Charlie, empezá. ¿Qué quieres preguntarle primero? All right. So I'm going to start and ¿Tenés miedo de preguntarle si yo tengo razón? Oh, sorry, what? ¿Tenés miedo de preguntarle si yo tengo razón o vos? No, there's no way. So the first thing that we want to settle here, and I'm going to start with this before going back to your original question, is, Johnny, did you like the One Piece adaptation? Just one word. We're going to deep dive into that, but just one word. Did you like it or not? I liked it. Yes. Awesome. I like it too. Okay, cool. Well, I just want to set that straight for the podcast here for Merrick, who is probably just reacting like that, but that is awesome. Thank you so much for saying that. All right, so let's take a deep dive. What did you enjoy about the adaptation? Like, what brought you some joy? Or actually, let's give some context first. Have you watched the anime? Yes. So I did watch. I got past almost all the stuff to the time skip and about a couple arcs into it. Afterwards, I kind of stopped because it was taking too much time to catch up. And note, I started watching this anime back in 2010 when there was almost like 900 episodes compared to now. So it did take a lot of time to catch up. And even though I enjoyed the anime, all the different intros, story arcs, even though a lot of it was filler. But yeah, no, I definitely did enjoy the anime, all the characters. And just to make sure people want to know, I did watch it sub, not dub. Perfect. I'm gonna just leave some time so Mary can translate a little bit of that answer, and then I'll continue. Bueno, el primer error es que mucho experto, pero sí le gustó el live action de One Piece, o sea, la decepción. Y después Charlie le preguntó qué vio de One Piece, y bueno, llegó más o menos al capítulo 600, o así nos había comentado. Disfrutó de un montón de arcos, igual que yo. Realmente los que vemos One Piece, yo sigo ahí por el capítulo 300, pero sigo ahí, firme al pie del cañón. Nos pasa siempre lo mismo, ¿no? A ver, es un consumo de tiempo masivo, porque yo, que tengo trabajo y todo, y hijos y esposa, meterme en 1000 capítulos es muy difícil, es muy, muy complicado. Pero bueno, le pasó lo mismo, muchos de los capítulos son rellenos. O sea, hay capítulos de relleno igual que son divertidos.
for me, there are some feeling episodes that are extremely funny. I don't know, like for example, when they beat up the Frankie family just because they kicked Usopp's ass, and I mean, it's like it's nothing. I don't know if it makes that arc in total, or if it adds something to it, but I know it's. I think they could have done that a lot shorter. Yeah. Well, let's. I want to discuss that. It's because like there have been so many times where the manga and the anime in One Piece have been like going almost head to head, so they need to leave some space for the others to catch up. And it's like that in most of the animes. Like when you see fillers, usually that's the reason. But what I like, I don't know, like I like the One Piece filler because it usually tends to enrich the world instead of just like making you wait. Sometimes it does fall on that thing, but all right, let's stay away from that. Just to give you my background, Johnny, I have watched all the anime. I probably caught up 4 years ago, but I literally watched everything in like 6 months. I didn't like too much other than that. But yeah, I was like, I will wake up, put the show, just like binge watch everything, eat in between. So yeah, luckily I was still studying then, so so I could do that. But he's also very young. Yeah, what? You are also very young. You have more time than us. Yeah, I took advantage of that at that point. So I caught up with the anime, and not feeling like happy enough, I caught up with the manga too. So right now I am doing the two things weekly, probably for the next 6 to 8 years. So having fun with that. And then I was super excited actually when the live action was announced, because it was for me like it is my favorite anime. Like it's if it's not obvious, it's my favorite anime, it's my favorite manga, it's my favorite world, everything. So I was super excited about the live action announcement because I cannot get enough of One Piece and everything they want to portray or like just bring One Piece to any different media. I'm all in. So I started watching that with huge excitement, but I want to get your opinion. Like, what are your like thoughts on the One Piece live action? Let's start with what you liked and why did you like those moments, like those things. Well, for starters, I did like how the original creator was a part of the project because a lot of times, Absolutely. a lot of these adaptations, they just go too far away from the original material, and the fact that they had the creator there was definitely something that made me look forward to them. And the fact that he had a hand in casting members Absolutely. of Luffy's team was fantastic, including Luffy himself. Mhm. So that was really cool. It was interesting to see what demographic the characters actually were because in the anime they all kind of look the same, but when we go to the actual Netflix adaptation, him saying, "Oh yeah, Luffy would be was the Eastern area, Brazilian. No, Luffy, Yeah. he's Mexican. No, the actor is Mexican, but technically the character is from Yeah. Brazil. Okay, yeah. If he was born into the like real world. Yeah. Okay. Zoro, Japanese, and it was really cool to see that. One thing I really liked also was some of the other cast. I think besides, of course, Wang. Who? Sorry, I lost you for Peter. God, his name is the redhead guy, the guy who gives Luffy his straw hat. Oh, Shanks. Shanks, thank you. Yeah. I knew it was Shanks. Was probably Millhawk. He, I thought was, if I had to rank the casting, he would be number one. Just the actor portraying him was really cool. Perfect. How he just brought that presence was amazing. And some of the storylines that they adapted was pretty cool too, making sure to pick only the ones that actually. Some of it I disagreed with, but for the most part, the story, the pacing was okay, and just seeing Luffy's confidence was really cool. Yeah, I'm gonna take a second. I'll one that comment. Sorry, take the time. I'm gonna take a second to translate. Me he tomado el rato de traducir, voy a tratar porque hablaron un montón sin mí.
Bueno, la primera pregunta que le hizo Charlie es qué le gustó del live action. Y nos comenta un punto. El primero es que en el anime, como es anime, todos se ven iguales, digamos, japonés o no, son todos de ojos grandes, son todos blanquitos, o sea, dentro de todo. En este caso, lo que está bueno es, claro, el actor de Luffy es mexicano, pero la idea es que Luffy es como medio brasilero, Zoro es medio japonés, entonces habla de esto de la diversidad étnica, habla de lo bueno de que haya estado el creador involucrado no solamente en crear la historia, sino además en la selección de los personajes. Eso estuvo buenísimo. En mi caso, por ejemplo, a mí me encantó en la campaña de Netflix eso, el actor de Luke que hace Luffy, yendo a conocer al creador, yendo a conocer la voz de Luffy. I was saying that if you go around on TikTok or Instagram, you could see before the launch of the live action, they were portraying the main character, the actor that plays Luffy, going to Japan and meeting both the creator and the voice. I think that was a huge hit for me because I could see the love that actor had for the character before playing him, and I think that was maybe the biggest acierto in the biggest hit. ¿Cómo se dice acierto en inglés, Charlie? What? The El acierto. the strength of the show. The strength of the show maybe is that the characters actually either saw at least a couple of episodes or read the manga or whatever. Like they were not foreigns to the show. They belong there. For me, and let's discuss this, I believe that with that amount of money, with that amount of production, and with the creator involved, they could have expanded on the world, like do something different than recreating episodes that were already there and that you can see, and now they are actually producing a new anime that will begin from zero, from scratch. Netflix is producing a new anime about a One Piece anime, and I don't know. I feel like the world that One Piece provides, uh, it's rich enough for another story set, like a spin-off. Let's call it. What do you think? What are your thoughts on that? I think that would have been a mistake. No, and we've disagreed this like multiple times during the podcast. For me, the live action hit the right spots and hit the right notes for an adaptation. Firstly, because of the cast, like you already mentioned, and secondly, because of this how they told the story. I think the pacing was good. I think there are some elements that they could have expanded, like for example, Usopp's backstory, Usopp's purpose. We've discussed about that. For example, one thing that they did change is how the whole Don Creek story that he basically did not appear, just to bring Arlon more like earlier into the story to build up his character. I do think because of they are different mediums, the live action does insanely good into like portray the world of One Piece. You have like all these characters, you have the different scenarios, the different backgrounds for the characters, and overall, like the Arlong arc, I think it was pretty good into just showing you how the world looks, how the world kind of like works. I was very happy to see the Dendemushis there and stuff like that. So I do think they did a great job into like showing you the world, like delving into that story and telling like One Piece in a different media with a different pacing, of course. I of course I missed the story of the dog and in Lockdown and stuff like that, but I don't think it missed. I don't think they could have done it differently and better. I really like how they did it. Of course, it has its flaws, but yeah, that's my opinion. Sorry if I spoke too much. I always get passionate about this. What do you think, Johnny? Well, I think if they were to do a spin-off, kind of, I don't know. I don't think I'd be that just because one, where would they get the original material from? It's just way too much.
I guess if they were to be a, but just because there's not a material, because doing something without any type of source material, especially I Yep. see wrong so many. Yeah, definitely a very dangerous game to play. Maybe they could come up with a pretty cool story, at least with Oda being involved, the creator. But because again, like One Piece comes from it's a manga. It has its own media, it has its own storytelling, it has its own way of expressing the world and characters and all that stuff. Having a spin-off that is like a different media, like a live action media, without like this sort of, as you mentioned, like the source material, the inspiration there, it could have like been very hard to pull off, especially because of people really already really know One Piece, right? Like it's not nothing new. Uh, but yeah. Also, interesting point at the end. They are actually remaking the anime. So Johnny, you have another chance to watch it from the start. God knows when they'll end that, or how that will go. But they are actually Oda, Netflix, the creator of Netflix, and they are partnering with Studio, who are the ones that are animating Spy X Family. They also did what is the Vikings one? I recently watched it. Talk about Dr. Stone? No, the No. Vikings. The Vikings one. Oh, I forgot the name. I just watched that. ¿Valhalla? No, it's with Thorfinn and oh god, how could I forget? Is it on Netflix? Yeah. Is it Well, at least here Ragnarok? it's not Ragnarok. It's wait. I'll Vinland Saga. God. Vinland Saga. Oh, Yeah. Vinland. Yeah, it's pretty good. First season, we worked with them. Also, it's the same studio that did the first or the two first seasons on Attack on Titan. So they are partnering with that studio, Netflix and Oda, to retell One Piece like exactly the same. They are not changing the source material. They aren't changing anything, but they are just remaking the anime, probably with a different pacing. Because of all the comments, and also for a newer audience. But yeah, that's also an interesting point. But it's also we're also like going back to the anime, not a live action. So yeah, you should watch it whenever it comes. Me perdí un poco para la traducción, estimados oyentes, pero básicamente estamos hablando. Claro, Charlie no para, Mary just suffering, like trying to translate everything. Sorry. Charlie no para de decir veces como siempre y está diciendo So, no. que él cree que si hubiese sido un spin-off no hubiese tenido el éxito. A ver, en eso estoy de acuerdo. Yo si hablo de un spin-off es porque es para los fans que ya saben de qué se trata más o menos. Porque es verdad que si no, mostrar el mundo de One Piece desde cero para una audiencia que nunca vio nada, que no sabe nada de One Piece, es realmente imposible. Es absoluta y completamente imposible. Pero no sé, Yeah. tengo algo en contra de los live actions que no puedo. Es más, quiero preguntarle, other than the One Piece live action, what other anime translated into live action do you think it's good, Johnny? Detective Pikachu. That's a great answer. I haven't. Yeah. Yeah, I haven't thought Hey. about it. It made me laugh a lot. What did you like? What did you like about Detective Pikachu? Honestly, of course, it was different than the game itself. It just really introduced the world to Pokemon, even though everybody was familiar with Pokemon. It just captured that magic of someone being in the world, of seeing them used in daily use. And one of the best things was it wasn't just, oh, I'm just gonna battle this. It kind of explored a different part of the world through the eyes of someone who just wasn't comfortable around Pokemon. And not to mention the uses of Ditto, Mewtwo, and just seeing some of the older gen Pokemons there, especially some of the newer ones. Like my favorite part of that entire movie was the whole Mr. Mime scene. But also one thing that probably really helped the movie was Ryan Reynolds. He was just hilarious. Yeah, he did a great job, like with the character itself.
But it's interesting now that you touch upon that, because we were just talking about about not doing spin-offs or not like going away from the source material, but Detective Pikachu actually does that. I do agree, like it kind of works for that. So what's that balance like? I don't know, like what's that balance? Yeah. Honestly, I think the balance there is there's so many spin-off Pokemon. Right. I mean, there's so many games, so many spin-offs that don't even follow the manga. I mean, Yeah. originally, I mean, the manga just follows Red and they'll follow different characters, but the games have evolved to where you can have a story within the Pokemon world because there's so much already there to build upon. I think Yeah. that's the benefit because there's so many games, there's books, there's movies, there's so many different things that they can be like, okay, we actually have a blueprint to work on. Other than One Piece, where it's just the one manga, there's Yeah. nothing else. All the games take place within certain worlds, and of course, they have to be improved and all that. When it comes to Pokemon, it's fair game because it's been around. Yeah. Yeah. Bueno, That entre las le hice la pregunta de afuera de One Piece porque ya veo que voy a necesitar otro invitado que esté de acuerdo conmigo para demostrarle a Charlie que tengo razón. Le pregunté qué otro live action adaptado de anime le gusta. Y la verdad que la respuesta fue bastante sorprendente, porque fue Detective Pikachu, que claro, no es algo que uno muchas veces no identifica como, es un live action de un anime. En realidad fue una película, fue muy buena, por lo menos a mí me gustó mucho, a Charlie también. Y estamos hablando de eso, bueno, la explicación también está muy buena. Johnny acá nos comenta que One Piece es un manga. Y es muy difícil de ahí sacar cosas o de explicar el mundo fuera de eso. En cambio, Pokémon, que tiene todos los juegos, tiene todos los libros, todos los animes, todos los mangas, todo lo que se te ocurre y durante tantas generaciones. Y la verdad, sin desmerecer el trabajo de One Piece, Pokémon como que la pegó o tuvo éxito mucho antes de One Piece. One Piece se empezó a ser conocido últimamente, aunque está hace muchos años, y Pokémon... hasta mi hermana, que no tiene ni idea de lo que es un anime, lo que es un japonés, ni dónde queda Japón, más o menos, como que lo disfruta igual, o lo disfrutó igual en su niñez. Y es verdad, con todo eso se puede armar como este mundo fantástico donde los Pokémones son digamos, el mundo de Pokémon da para spin-off, da para historias, da para cualquier cosa. De hecho, en su momento cuando salió Detective Pikachu, muchos fans la destrozaron porque no tenía mucho que ver con lo original de Pokémon. Pero realmente estuvo muy bien lograda. Es muy graciosa, tiene muchos gags. Ryan Reynolds la rompe en esa película. Y voy a pasar a la siguiente pregunta, porque ya vamos media hora del programa y todavía no la preguntamos. If you would have to pick for you, what is the worst live action adaptation from an anime? The worst. I would have to give it to the same answer I've probably asked 15 years. That is Dragon Ball Evolution. Because no matter how bad an adaptation, whether it be the Attack on Titan, the Black Butler, they have followed closely to the manga and anime, and the one to step away so much, drift so far to a studio that didn't care about the original source material, it still has to be Dragon Ball Evolution. Oh yes, I think we agree on that one. Probably, I think that I don't know. it was so rough. I watched it as a kid, and even then, I was like, it was horrible. What is this? But I don't think we have studied this enough. Like, have you seen the Attack on Titan live action movies? Yes, I've seen them. And like I said, I mean, they have bad CGI, they don't have a lot to work with, but I mean, they kind of rush the story, but they still follow closely to the source material. Maybe abridged it a bit, but you still kind of say, okay, this person's this person's that. You know the character. When it comes to Dragon Ball Evolution, that's not the case. They drifted so much from it. It's unrecognizable. I remember so few of that story because my brain just blocked the entire movie. It was raw.
How old is it? 2005, so it's about 17 years old. Well, damn. 18, 19. We should watch it again. 19 years Right now, old. let's see how it has aged. How has it aged? We should watch it live. Oh my god, No. that'll be fun. And every time we face palm ourselves, we take a shot. End up like completely insanely drunk. Voy a traducir Johnny, mientras, le doy so la, what- mientras le doy la bienvenida a Pablito, que se sumó al streaming. Buenas noches, Pablito. Voy a comentar, bueno, estábamos discutiendo todo, estamos con Johnny Fuent, nuestro invitado de hoy, que es experto en anime, y sobre todo estuvo viendo todos los live actions posibles para poder debatir. Lamentablemente está de acuerdo con Charlie que el live action de One Piece no está tan mal. Ya vamos a convencerlo. Y estábamos hablando igual del peor. Y el peor hasta ahora es Dragon Ball Evolution. Y estamos discutiendo esto. De todos los animes. No, de todos los animes que son live action, Pablito. ¿Confirmás? Ese es Pablito, our number one viewer, agrees that that's the worst live action adaptation from any anime ever. No sé, yo tengo tantas dudas, Pablito. Hay tantos. There's so much to pick from. Like, there's so much. They've done so much more damage to the world and good that it's a hard pick. Yeah. But say, Charlie, say. Did you see the last one, the Yu Yu Hakusho one? I haven't seen it, but I've heard like Not yet. not so bad reviews, honestly. There's So, a I live don't know. action? Oh, Yeah. it Yeah, released. I it- didn't it- know. Yeah, it they- released last week, and that's one of my It was out favorite of nowhere. animes from my childhood. Like, I love Yu Hakusho growing up. I watched so much for. I've seen it so many times, and I love Yu Hakusho, but I'm afraid to watch the live action. I don't want So to. check this. Check this out. Yeah, and it was super surprising for me. I literally logged in and it appeared like on my front my front screen. Like it was like, what the heck? Did they made a live action from this? It has 75% on Rotten Tomatoes and 7.3 on IMDb, which yeah, you cannot really trust those sites, but it's honestly not that bad. Like What's it's the audience actually score? pretty good. What? What's the what? What's the audience Oh, let me score see. on Let me Rotten check that. Let me check that. Audience score is 82, Okay. and the other one is 75. So so Can it's you- can actually you- pretty good. I actually should watch it. As I translate, can you take a look at the last Saint Seiya movie, the beginning? What are the scores? Yeah, yeah. Estábamos hablando de que del live action de Yu Yu Hakusho que salió ahora en Netflix. Ni Johnny, ni yo, ni Charlie, nadie lo vio. Pero tiene Rotten Tomatoes y en IMDb y en. Ay, se me fue la otra página. Todos están por arriba del 7. La verdad, bastante bien. Yo pensé que iba a ser un Dragon Ball Evolution 2. Sobre todo porque Yu Yu Hakusho no da para un live action. No sé qué hicieron ahí. También habría que ver. No es un anime muy conocido y encima peor en las nuevas generaciones. Así que no sé qué habrán hecho ahí. Have you seen that? Charlie's looking for. I did try once. As Charlie Googles for the scores, have you seen the? You mentioned before the interview that your favorite anime is Full Metal Alchemist Brotherhood. Have you seen the live action of Full Metal Alchemist? No. Is there one? I saw half of the first one, and the one of my biggest gripes when it comes to adaptations is whenever they kind of what's it call it, not swap, but like don't swap in the proper ethnicity for the characters. And once I saw that they had someone who was not German and Japanese wearing a blonde kind of off, because honestly, I get that when it comes to anime, you know that they're supposedly Japanese, all the characters, not every single one of them. But when it comes to Full Metal Alchemist Brotherhood, I mean, you can tell that they're German. You can tell that someone's from this country because it's kind of if you look at a map of the world of Full Metal, it's basically what if all the countries didn't drift apart, that they were still one supercontinent. So you basically have an idea like the Great Wall of Brig, that's supposed to be towards Russia. Ishval is supposed to be like the Middle East.
Yeah. Xing is supposed to be more China and Japan. So it was kind of disappointing that they didn't take advantage of this world, which is basically one big cultural pot. It was just Yeah. Bueno, I didn't know that. mientras Charlie busca los scores de, I got it. es que I ya los got it. I tiene, got the scores. estamos I got the hablando scores. del live action de Full Metal Alchemist, porque antes de la entrevista, cuando nos conocimos, dijo que ese es su anime como por excelencia, Full Metal Alchemist Brotherhood. Y bueno, estábamos viendo, dice que no pudo terminar de verlo. Lo principal es porque el actor es japonés, y es verdad. En Full Metal Alchemist es de los pocos animes donde uno puede identificar las nacionalidades de los personajes. Actually, on the original, I don't remember if in Brotherhood they did the same. On the original, there's a moment that Alphonse and Edward travel to our reality and they fall into into during Germany. World War One. Two. No, two. It's well, Oh, was it it's in the middle of the two because it falls on the first attempt from Hitler to take over the power, which was Yes, you're right. 1932, if I'm not mistaken, or 37, for around there. It's exactly before that. Bueno, a ver, I Charlie. think that's the first one though. I don't right. I don't No, know. it's I've only watched it was two because I remember they made the movie with Nazis. Exactly. All right. Yeah. All right. A ver. So for Para scores. decirlo en español, claro. So for scores, puntajes, the Full Metal Alchemist movie in IMDb got 5.3. Sorry, no, I don't know if it's a movie. Yeah, it's a movie. 5.3, 5.3 in IMDb. And I cannot find it. No, I am lying. In Rotten Tomatoes, it got 28%. And audience scores, actually, surprisingly, audience scores 71%, 71, in No Rotten way. Tomatoes. Saint Seiya, on the other hand, The beginning, eh? got a Okay. for what? It's Sensei at the beginning. It's the last movie that came last year. Yeah. Okay. So Saint Seiya in IMDb is 4.4, 4.4, and in Rotten Tomatoes, oops, I lost it. And in Rotten Tomatoes, it's 21%, 21%, and again, audience score 60% or 60%, which is also surprising. Yeah, I think those are the girls that like the main actor. I don't think so. I think so. Like I think that these animes are a little bit old, so probably not lots of the people that actually watched the movie did watch the original ones. I don't know. I Except know for it's you, not- I don't know. this might not come as a surprise, but I hated that movie. I loathed it. I would like to delete it from my mind. I hated it. It was like this low budget. I mean, like, oh, we don't have enough money to pay for more than 2 Knights of the Zodiac, so it's for 2 Saints. So it's all the movies. It's only Seiya versus Iki. That's it. That's it. No, don't watch it. Yeah, No la vean. No vean esa mierda. Ahórrense el sufrimiento que pasé yo. Ya está, yo lo pasé por ustedes. Si después quieren algún día paso a verlo y no sé, hacemos un resumen y ya. Y se van todos a cagar. Y con eso vamos a terminar la sección anime de hoy. Johnny, we would like to thank you. You're more than welcome to stay. We are going to talk about Valorant because yesterday, I don't know if you know about it. Today was released the Act cinematics. And usually Charlie and I fight about it because he made me start playing Valorant and then quit. And then got a job at Fortnite. So that's the biggest treason we can ever think that there is. Well, as much as I would love to join you guys, I have never played Valorant in my life, so I wouldn't be able to contribute. That's perfectly okay, but Johnny, thank you so much for being here. And I'm sorry that we don't have like a couple more hours to talk about animes because I would like totally be down for that. But please feel free to join us in another time. And please tell us your socials again, your links, and where can we see your program? Yes. So again, for those of you who weren't here at the beginning, my name is Johnny Fuent, host of Fuent Chat with Johnny Fuent, where I talk about everything nerd media. Season 3 of my show is going to be released this upcoming Sunday, so definitely stay
stay tuned wherever you hear podcasts, whether it be Spotify, Stitcher, Samsung, Apple. Trust me, I'm everywhere. And if you want to follow me on social media, just look up Fuent Chat with Johnny Fuent. I'm on TikTok, Facebook, and even Awesome, Excellent. and thank you so much. Thank you, Johnny. Good night. Have a good night. good night. Have a great one. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Ay, querido. Bueno. A ver, te espero hasta que lo acomodes todo antes de cantar victoria. Acomódame, por favor. Qué exagerado, ya está. Para que pueda estar en el centro de tenemos la que pantalla completamente con mi victoria, porque absolutamente yo tuve razón. Se acabó. Eso Me no voy, quiere decir que chao. no, ¿cuál razón? No, encima traidor. Bah, vamos a hablar de cosas que puedes llegar a tener menos errores. No sabes. No tuve que ni decir nada, no lo conocía, me cayó súper bien y dijo lo que yo iba a decir, así que... Solo voy a decir que yo conseguí el invitado. Debería haber hecho un background check, a ver, antes de, pero me quise arriesgar. Acá encima más tú lo conseguiste, o sea, realmente fue como Sí, tenía tenemos que ser. empezar a conseguir invitados en español, pero no importa. Por ahora vamos bien. Este es el primer episodio del año de BOTSS. Ahora sí, vamos a pasar directamente al español. Y vamos a hablar, Charlie, ¿pudiste ver la cinemática de Valorant? Sí lo vi. Yo también. Sí lo vi. Voy a decir la opinión que nadie quiere decir y que yo creo que más de uno la debe pensar. La animación está buenísima. O sea, siempre, seguro, sí. está genial. No me hypeó. Eso te iba a decir, ¿sabes? O sea, espérate, No me le voy a decir hypeó poquito que como otras veces. No me... No. O sea, la Eso animación iba a está decir buenísima. yo, sí. Es una tremenda animación, es un episodio. Parece Es un Arcane, episodio de una serie. parece Arcane. Sí, parece algo, o sea, brutal. Pero no me hypeó nada, pero nada, lo que fue nada. Me quedé así como diciendo, ok. O sea, además, a ver, quiero separar un poco. Es verdad que yo estoy mucho menos encantado con Valorant de lo que estaba antes. Es verdad que es como que estoy tratando de dejarlo un poquito, ¿no? Estoy siendo el ejemplo de Pablito que dejó. Pero las No, ya no animaciones va a comprar mi anteriores... cuenta. Paulito Por, regresa, por- compra por mi cuenta. ejemplo, las animaciones de Champions me hypearon todas hasta las 3. Las 3 me dejaron así como, quiero jugar, Sí. quiero participar, quiero ver partidos, todo. Y esta contó un montón de lore, como quieran llamarlo en español o en inglés, y no me dio nada. No. Los felicito, está bien hecha, está muy buena. Anda un poco más para atrás, Charlie. Yo te había puesto en foco. Ahí está. Yo te había puesto en foco. No sé. ¿Opiniones, Charlie? Voy. Estoy viendo mi cuenta. Ya. Mira, yo creo que, como siempre, Rito hace unas animaciones, unos cinematics súper buenos a nivel técnico. O sea, la verdad es que nada que decirlo así por ahí, ¿no? O sea, nada que quejarse de eso. La animación, como dices, en general el cinemático, o sea, a nivel técnico estuvo brutal, súper bien hecho. También por eso compraron al estudio francés que hizo Arcane, ¿no? Por eso creo que los pusieron a trabajar en esto, porque sí se notó que estaba muy bien hecho. Sí, Bueno, igual es siempre verdad. lo han hecho Puede bien, ser. ¿no? Igual siempre estuvo bien hecha. Sí, eso digo, o sea, realmente siempre eso. estuvo bien hecho, pero esto fue como que, wow, se ve súper bien. Deberíamos pero traer. sí. Me encantaría traer fans de Valorant que estén ahí bien metidos, bien jugando y que digan, porque a lo mejor somos nosotros que ya no estamos tan metidos en el juego o que queremos dejarlo, o que ya nos aburrió un poco. No creo que sea eso. O sea, mira, te soy sincero, creo que por ejemplo, este cinematic, algo que los otros, mentiras se hacían, pero en este como que en lugar de enfocarse en el lore del mundo, porque los otros, no sé si te acuerdas, pero se enfocaban un poco más en el lore de los dos universos y de la redenita que unos les roban a los otros y que unos están peleando contra los otros. Este fue un poco más enfocado en el backstory de Omen, o sea, de un personaje. Y
Y que si bien es interesante y hay gente que le gusta mucho eso, finalmente el juego no se trata, o sea, el lore te lo dan bien poquito, te dan cositas, o sea, la gente que le interesa se pone a ver y se pone a entender y está bueno, se conectan las cosas, pero realmente no es por lo que todo el mundo le gusta el juego, porque todo el mundo le llama la atención, o sea, anda tú a saber, o sea, ¿te interesa a ti el lore de Valorant? A mí en lo personal, un poquito. Entonces, por eso creo que a nosotros tampoco no nos hypeó tanto el tráiler o no estuvo tan bueno, porque mostraron muy poco en sí de lo Y nuevo que se viene. corregime si me equivoco, esta es la primera cinemática de inicio de acto que no tiene gameplay. Es Eso solo, iba, justo eso iba a decir, es solo ajá, justo animación. eso iba a ir. Exactamente, entonces solo fue este enfoque en el lore de un personaje que si bien estuvo bien hecho, pero te deja como que, bacán, pero no mostraron nada de gameplay, que usualmente antes siempre, creo que siempre lo saben hacer, o sea, la segunda mitad o van mezclando cosas con gameplay o sale las nuevas cosas. Y creo que o sea, lo más grande que tienen por anunciar en el nuevo acto, que es la nueva arma, ¿no? Este sniper, lo muestran, creo que sale en el tráiler, o sea, Omen creo Sí, que sí, lo usa en algún es el momento, que usa ¿sí, no? Omen. Sí, Es ok, el que usa Omen pero, constantemente. pero de forma cinemática, entonces no, o sea, creo que perdieron Ah, el sí, chance, sí, no, probablemente vayan a no. sacar un gameplay trailer, pero sí, me pareció rara la decisión esta vez, ajá. Pero no sé, es como que. O sea, separemos, ¿no? Obviamente, Arcane estuvo buenísimo. Sí, Yo que nunca jugué LOL 2 veces y no me gusta, no me gusta nada, cero. No, no puede interesarme menos. Arcane me pareció lo máximo, me encantó. O sea, sí. fueron 10 horas de vida muy bien utilizadas para verlo, a diferencia del One Piece live action. Pero en el caso de esto, no sé, es como que. ¿Sabes qué me hypeaba mucho en los otros? Ver las jugadas increíbles de la comunidad o de creadores de contenido o de profesionales, no sé, a Nuki esquivando un bazucazo de Reis con un C4 de Reis, o no sé, Yo creo que alguna eso jugada falta, o sea, creo insana que de ese es otro TENS. tráiler, pero no sé si es que eso lo ponían en el siempre, pero sí había gameplay por lo menos. Lo de la Había comunidad creo gameplay. que era otro tráiler. Sí, Ujú. los de la comunidad de otro trailer, en general, pero todos los inicios de acto tenían, aunque sean los desarrolladores haciendo cosas copadas adentro del Y juego. tenían más hype. Yo creo, también en esto sí puede ser que la verdad es que ya no lo seguimos tan de cerca y no jugamos tanto, pero yo creo que venían con mucho más hype, o sea, había más anuncios, había más cosas. Ahora es como que sí soltaron el tráiler, pero no hubo ni ese pre-build no sé, No sé si no hubo, me, no me, hubo streaming del equipo, de los devs también hablando. Como decís ¿sí vos, hubo? sí, sí, hubo. Creo que fue ayer o hoy. Hoy mismo fue, hoy a la tarde. De los mejores, o Ok. sea, de lo que tienen para anunciar son obviamente la nueva arma. Se supone que está por salir otro personaje, porque ya toca. Sacan un personaje cada dos, ¿Ah, tres sí? meses. Y sale, Pero no sale. creo que sale con el lanzamiento de acto, ¿no? O sea, No, creo que van a faltan unos 2 meses, patearlo, ¿no? van a patearlo un par de semanitas. Este. Ok. ¿Cuál fue el último personaje? El ECAT, no, Hizo. no me acuerdo. No, Hizo, hizo cierto. las normas regulares internacionales para productos y servicios. Hasta el nombre me parece malo de ese personaje. Es tan malo, Hizo, hasta el nombre es una bosta. hizo. Sí, no, cayó grave, ¿eh? Cayó grave el juego. Pero. Y bueno, vuelve Icebox, que me entusiasma y tiene unos cambios brutales. Sí, a Lotus también lo cambiaron bastante, ¿no? ¿Lotus es? Sí. No, lo cambiaron, pero no tanto. El que cambió brutal es Icebox. Icebox No, a Lotus sí cambiaron más. Bueno, los dos sites los de extremos les cambiaron sí, bastante. sí, pero no. Icebox cambiaron mid, cambiaron A, cambiaron B. O sea, No, bueno, sí, sí, sí. y veo algunas jugadas que ya vamos a poder hacer. Y Thanksgiving. encima, como la nueva arma es un sniper que penetra como si fuese. Como la Odin, tiene más penetración que el Operator en teoría. O sea, yo estoy viendo que ya hay cosas ridículas de algunos SOBA, tipo a ver a Jonas tirando una flecha que rebota, no sé, en Lotus, vuelve y, le da el headshot listo ahí para meter. Pero no sé, vi la cinemática, me Mm, gustó, te reconozco que está bien hecha, no me interesa en lo más no, mínimo. ajá, exactamente. Y las nuevas skins están Sí, divertidas. se va Heaven, es verdad, se va Heaven, que es algo que yo esperaba hace mucho. A la mierda ese mapa puto. Siempre En una época cuando jugábamos con Charlie, cuando Charlie de verdad jugaba, ese mapa nos tocaba 4 de 5 Sí, nos veces. tocaba cada rato, nos De tocaba cada rato, 5 pero nunca me partidas, disgustó, no me 4 pareció tan eran malo. ese. Más o menos, no, malo no, pero me hartó. Esto es Eso sí. como, no sé. A mí Icebox no me gustaba, ya lo regresaron, entonces yo ahora sí ni siquiera voy a jugar.
A mi Icebox me gusta, aparte es un buen mapa para Omen. Es un mapa divertido de Omen, porque ahí tiene mucho Mm. lugar para tepearse. Eh, voy a tener que probarlo. Voy a tener que probarlo. Todavía no estoy listo para abandonar Valorant, pero la verdad que la animación fue una decepción para mí. Y eso que, repito, está buena. Son buenos 6 minutos de animación y todo. No, son dos nomás. 6 minutos. 6 minutos dura. Es larga. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿dos? Entonces vi otro, espérate. Estoy hablando y vi otro. Bien, como el nombre del programa. Ah, no, sí son Pongamos. 6 minutos. No, sí lo vi. Sí lo vi, sí lo vi. Es lo que sí, ves, Palito, la animación está buenísima. ¿Vas a volver a jugar? A la mierda. Entonces estamos equivocados. No, no. Solo porque me va a comprar la ¿Será o no, cuenta nomás dices. será o no será? ¿Vos qué decís? Ahí está, que te compre la cuenta. Eso Ahí es. estamos facturando. Charlie necesita volver a viajar a Japón. Sí, sí, sí. Este año hay otro viaje a Japón de ley, seguro. Entonces ¿Ah, toca sí? financiar eso. A la No, no, mierda. aún no. Aún, Ah. aún confirmado. Tal No pasa vez. nada, porque como hicimos otra temporada, seguro recibís los dividendos Claro, correctamente. por supuesto. Además, mira, tengo tanto dinero que me estoy resuscribiendo en este momento. Acabo de darme cuenta. Share. Esa. Eso así, así Share. ya no tenemos que estar sufriendo las publicidades. Vamos todavía. A la mierda. Bueno, Ahí, hablando de buena animación y de todo, y quedándonos Mm. un poco en el tema de Riot, nos salió el teaser de Arcane, la segunda temporada para Netflix. ¿Lo viste? Un par de No. segundos. No, no, Par de segundos, no, no, un teaser, es un teaser, ¿no? ya voy a Eh, revisarlo. Para el próximo episodio, por lo increíble. menos. Increíble. Espero que no la manquen. Porque de No, verdad no. la primera temporada era muy buena. Muy Sí, buena. no. Muy O sea, no interesante. tienen que mantener eso, ya, o bajarle un poquito, lo que sea, pero no creo que la destruyan. No sé. Hay tantas cosas. ¿Vos te acordás cuando salió la primera temporada de Castlevania? Sí, no, no porque yo vi cuando ya había la segunda temporada, si no estoy mal. Pero Ok. es que sacaron un montón. Pero yo vi, la primera vi, el La resto ya no. primera es alucinante. Muy buena, sí, me Y la encantó. segunda no pude pasar del segundo capítulo. O del tercero. Me quedé ahí y Yo no nunca la vi. volví a tocar. Ah, mentira, o capaz sí vi. O capaz sí vi, me pasó exactamente. ¿En cómo empieza la segunda? Ya no me acuerdo, pero no sé qué pasó, que hicieron más episodios, pero peor hechos, porque las animaciones son peores, como que la historia ya no tiene mucho sentido, y la primera temporada era brutal. La Era primera increíble, con increíble. Drácula y los otros, y no, a lo bestia, y las animaciones increíbles. Las animaciones eran buenísimas, las escenas de pelea eran maravillosas, todo espectacular. Y para la dos, no sé qué pasó. No, no me acuerdo. No la vi, igual, por suerte. Directamente. No la vi. No la vi. Así que Pues a ver bueno. qué más tenía. Es que no ha habido noticias. Fin de año, feliz Navidad. La gente descansa, menos mapa, que son los ¿Cómo? que No hay animan noticias, vos no ves crazy. mi cámara, pero ayer, bueno, ayer no. Para Navidad, mi hija eligió para mí la maceta de Mario, que es uno de los tubos ¡Oh, verdes de increíble! Mario. Y dije, lo primero que voy a hacer es comprarme la planta piraña de Lego. Y no me la iba a comprar porque dije, me dolió un poco el codo, porque yo para mí en general trato de no gastar mucho. Y me la regaló mi esposa. Y la armé anoche. Mirá, si podés entrar Es a Twitch increíble, y mirá, sí estoy viendo, lo estoy viendo está ahorita, lo estoy increíble, viendo. se mueve. O sea, así de increíble. ¿Se mueve? Se mueve un montón. Se mueven las manitos, se mueve la boca y se ve No. maravillosa. Y lo increíble es que no se vende juntos. Se vende, o sea, claramente la maceta por un lado, la planta por otro. Ajá, sí, sí. Y encaja justo. Eso, Como es- si hubiera hecho, eso es hubiera sido para coincidencia. eso. Eso es Ajá. coincidencia. Ah, increíble, Pero increíble. Esa noticia está está buena. alucinante, está alucinante. Si alguien tiene los $60 que cuesta la No, planta, los invito a comprarla en lego.com. No nos sponsorea ni nada, pero bueno, no le va a venir mal la publicidad, pobre Lego, que no hace suficiente dinero todos los no, no, años. no. Sobre Sí todo escuché, Lego sí, sí, Fortnite. escuché. Y siento que este es BOTSS y que estamos terminando el primer programa del año, el primero de lo que van a ser muchos, porque otra de esta temporada la vamos a hacer mejor que la anterior, porque nos mejoramos día a día. Vamos a terminar con una noticia triste. Unity despidió a 1800 empleados, el Hola. 25% de su fuerza. Nuestras condolencias. La verdad que el mercado de los videojuegos, para los que lo siguen, está en el horno. Está en el O sea, horno. si es que sí empezó el O sea, 2024.
está terrible, pero terrible. No sé, perdí la cuenta de los despidos, me había quedado en 60.000 más o menos calculados a ojo en un momento, creo que por noviembre. No quiero Sí, ni grave, pensar grave. de haber llegado a los 100.000 ya. Gente que hace 9 meses que no consigue trabajo. La PC de Socas, no, a ver. Sí, ese es una PC doble en un mismo, que es una cosa gigante y tiene como 100 pantallas y un escritorio que es el tamaño de mi cuarto, creo. Ya me voy a comprar, le voy a ganar. Porque Ah, algo que no entiendo, el mercado gaming, de gaming está cayendo, pero los mercados bursátiles están en aumento, no entiendo. No sé qué le pasó a la industria. no, ¿Qué no? no, bueno, es que tiene momentos y cosas. No, hoy Es que subió ahorita 3 puntos. lo que le pasa a la industria de los videojuegos es lo mismo que les pasó antes a los esports y a todo eso. Es como que ahorita están sintiendo el aumento de interés de los anteriores años, ahorita están sintiendo todos los recortes que hicieron los anteriores años. Es como que viene con efecto retrasado realmente. Puede Pero, ser. por ejemplo, las acciones, si tú ves Take-Two, están arriba. O sea, las empresas que cotizan en bolsa están hacia arriba. Por eso. El tema es que les está agarrando. Sí, pero es que el tema es que ahorita les está agarrando lo que se tomó, porque siempre vienen en efecto retraso, ¿no? No, yo Entonces, eso es lo insisto que que era porque crearon monstruos tan grandes que no se pueden mantener. también, o sea, Que sí es parte de eso, es sí lo es mismo de parte los de eso. juegos, es lo mismo de los juegos. ¿Para qué creas un juego de 80 horas que no juega nadie? Es Está parte bien, de, ajá, es se parte. vendió todo, pero ¿cuántas horas? O sea, ¿para qué malgastás en contenido que no va que no va a tocar, que no hace al juego? Espero, y como desarrollador indie, este es mi mayor deseo para el 2024, que esto haga que repunte la industria indie, porque la industria indie el año pasado y el anterior había caído un montón, sobre todo porque hubo una saturación de juegos indies y una cantidad de juegos AAA increíbles, entonces los mercados indies venían cayendo, espero que este año se vaya para arriba. Capaz, tiene sus chances. Y si todo sale bien este Eh, año en bots anunciamos un juego nuevo. Vamos ¡Hala! a fin de Vamos año. todavía. Eh, Eso. ¿Te imaginas? Increíble. Así que bueno. Sí, Bueno, pues no, yo acabo con esto diciendo que aproveché la Navidad y me compré Cyberpunk con su expansión en como $6 todo, porque Epic es increíble y tenías cupones, descuentos y las cosas y todo lo que sacó el ¿vas a store, jugar así esa que... bosta? ¿Vas a perder Y el me costó tiempo seis jugando esa dólares, mierda? me costó $6 obviamente, entonces ya la tengo, así que escucharán próximamente de... Ay, bueno, eso, otra noticia triste para mí es que Steam no sigue vendiendo juegos en pesos argentinos. Entonces ya no Está puedo bien, pagar 70 centavos por juego. Yo soy como el resto de los al, mortales. Tengo que al pagar fin 7, justicia, 20, 50. Qué al feo. fin Qué feo que justicia, me desees el mal. Qué feo que me desees el mal a mí. Yo qué te hice. al fin la justicia. Antes de que cambie me compré como 8 o 9 juegos que todavía estoy jugando, obviamente, porque están en fila. Me arrepiento, tendría que haber comprado 50. O sea, hay juegos que me arrepiento. ¿Cómo no me compré Baldur's Gate? ¿Cómo no me compré Hogwarts Legacy? ¿Cómo no me compré todo? Estoy viendo ahora $30. ¿Cómo voy a gastar $30? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ay. F, Pero bueno, te deseo lo mejor muy jugando bien, Cyberpunk 2077. Quiero un resumen para dentro de 2 semanas de todo el juego, de toda su historia, de por todo. supuesto, increíble. Todas las misiones. Como siempre, nos despedimos del público. Soy Merrick, él es Charlie. Muchas gracias por estar con nosotros. Primer capítulo del año de bots. Así nos despedimos con todo el éxito. Vamos todavía. Esto fue BOTSS, episodio 1, donde todas las opiniones valen, no importa cuán boba sea. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau.